Expectativa en Reino Unido por la votación legislativa de este martes sobre nuevas medidas restrictivas para frenar la propagación de COVID-19. El denominado Plan B de Inglaterra, propuesto por Boris Johnson, podría enfrentar la oposición de algunos de sus colegas conservadores. Tenemos informe desde Londres. Luto en Haití. Al menos 50 muertos dejó una explosión tras el choque de un camión cisterna de transporte de combustible. Las autoridades intentan esclarecer el hecho, pero presumen que el vehículo estaba siendo saqueado en medio de una grave crisis de suministro de combustible, que ha disparado el tráfico ilegal. Crecen las tensiones entre Estados Unidos y China. En su gira por la región Indo-Pacífica, el secretario de Estado de Joe Biden llamó a Beijing a detener acciones que calificó de agresivas. En respuesta, China acusó a su contraparte de fomentar las divisiones e instigar a la confrontación en la región. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a un nuevo informativo en France 24. Soy Daniela Blandón. Comenzamos en Reino Unido. La Cámara de los Comunes vota este martes el denominado Plan B de Inglaterra, una estrategia con la que el primer ministro Boris Johnson busca hacerle frente a la masiva propagación de la variante Omicron de COVID-19. El premier se enfrentaría al desafío de sus propios colegas conservadores, quienes consideran las medidas violatorias de las libertades de los ciudadanos. Recibimos el reporte de nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. La votación de esta noche del Plan B en el Parlamento se da en medio de una crisis de credibilidad del primer ministro por la realización de al menos 3 fiestas de Navidad en diciembre de 2020, cuando el país estaba en medio de estrictas restricciones, que es un hecho que ha negado el gobierno, pero que ha tenido un gran efecto político y en el público. Se cree además que esta noche Boris Johnson vivirá su primera rebelión dentro de su propio partido, el conservador. Se votará entonces este Plan B, que incluye medidas de emergencia ante la amenaza que la variante Omicron representa para el Reino Unido. Entonces se votará el uso obligatorio de tapabocas en transporte público, en lugares cerrados, pero no en pubs ni en restaurantes. Es una medida polémica. La vacunación obligatoria para trabajadores del Sistema Nacional Público de Salud para abril de 2022. Pruebas diarias de personas que tengan la vacunación completa, que hayan tenido contacto cercano con alguien positivo de COVID, y también algo que causa polémica y furia dentro del Partido Conservador, y es el pasaporte de vacunas, que debe empezar a regir este miércoles para eventos masivos. Sin embargo, algunos conservadores se cree que un grupo de 80 votará en contra de su gobierno al considerar que este pasaporte de vacunas restringe las libertades personales. Si se cumplen estas proyecciones de esos 80 rebeldes, entonces el gobierno estaría en aprietos para aprobar el Plan B. Entonces debe confiar en los partidos de oposición como el Laborista, la segunda fuerza en este país, que ha dicho que sí, que va a apoyar al gobierno en este Plan B. Seguimos hablando de la pandemia en Europa porque el Consejo Científico alerta en Francia sobre la posibilidad de una sexta ola de contagios de COVID-19 en invierno. Mientras la variante Omicron se propaga por Europa, crece el miedo a una fuerte presión en los servicios hospitalarios. Entre tanto, el gobierno de Emmanuel Macron estaría contemplando endurecer los controles de viajeros provenientes de Reino Unido, en donde fue reportada la primera muerte por este nuevo linaje. Detalles a continuación. Podría propagarse muy rápidamente según el último aviso del Consejo Científico. La variante Omicron circula en Europa de manera más fuerte a lo previsto y amenaza con convertirse en la dominante en Francia. A priori, il devrait se propager un peu plus lentement en France que... A priori debería propagarse un poco más lentamente en Francia que en Reino Unido, porque estamos algo más vacunados con la tercera dosis. Pero como se propaga más fácilmente que la variante Delta, es muy probable que en las próximas semanas la sobrepase y provoque un rebrote epidémico. Sur le variant Delta et provoque un rebond épidémique. Una dinámica que podría incrementar la presión en los hospitales. Según el sitio web COVID Tracker, las admisiones en cuidados intensivos ya han aumentado un 27% en relación a la semana anterior. Todos los días hay personas que llegan a cuidados intensivos. Cada día el número de personas que llegan en esta situación es superior al día anterior. Y yo no veo cómo nos las vamos a arreglar con la llegada de Omicron.
Ante esta amenaza, el Consejo Científico pide evitar las grandes reuniones por las fiestas de Navidad que podrían acelerar los contagios. Y Estados Unidos superó el lunes la marca de los 50 millones de contagios por COVID-19, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 798.000 personas han muerto por coronavirus en ese país. La cifra se alcanza cuando ya circula la variante Omicron. Más en el siguiente informe de Luis Méndez. El 14 de diciembre de 2020, Sandra Lindsay, una enfermera de la ciudad de Nueva York, fue la primera persona en recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Un año después, lejos de haber superado la crisis, esta se mantiene, con un número de contagios en aumento y que ya supera los 50 millones. Ello llevó al estado de Nueva York a imponer nuevas medidas. People self-resolving at home. Las personas que atienden en casa es una situación, pero cuando presionan a un sistema de salud agotado, y hablo por cada persona que trabaja allí, incluyendo a los altos ejecutivos, por casi 2 años, cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a aliviar esa olla de presión es una de mis prioridades. En otros estados, los contagios y hospitalizaciones mantienen el sistema de salud colapsado, y el número de pacientes por la enfermedad empieza a generar tensiones entre los trabajadores de la salud. Hoy fue bastante difícil, porque es mi tercero esta semana. Lo siento. En Estados Unidos, el brote de COVID-19 ha causado la muerte de 798.000 personas, más que en ningún otro país del mundo, y con un promedio de 30.000 muertes diarias en el último mes. El gobierno de Haití declaró 3 días de luto nacional después de que medio centenar de personas murieran en el norte del país tras la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible. La alcaldía de Cabo Haitiano, la segunda ciudad más grande de la isla, detalló que el accidente se produjo cuando unas 100 personas trataban de saquear el vehículo. El país experimenta problemas de abastecimiento de combustible desde octubre pasado, lo que ha llevado a un aumento de su tráfico ilegal. El gobierno también elevó drásticamente los precios de los derivados de los combustibles la semana pasada. Se decretarán 3 días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia, que ha sumido en el luto a toda la nación haitiana. Los hospitales de campaña se desplegarán rápidamente en Cabo Haitiano para proporcionar la atención necesaria a las víctimas de esta terrible explosión. Y en Colombia murieron al menos 3 personas como consecuencia de la explosión de 2 artefactos cerca del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. El presidente Iván Duque calificó el hecho de ataque terrorista, mientras que las autoridades aeronáuticas suspendieron las operaciones en el terminal aéreo. En junio pasado, la explosión de un automóvil en instalaciones militares dejó 36 heridos en esta convulsa ciudad fronteriza con Venezuela. Criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza, donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Minutos más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. Nuestros 2 explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad. En este momento seguimos recolectando todos los elementos materiales de prueba para identificar cómo fue el modo, cómo ingresaron y la autoría del grupo criminal y terrorista. Hay nuevas fricciones entre la Casa Blanca y Beijing. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está de gira por la región Indo-Pacífica para profundizar sus alianzas. Durante su visita a Indonesia, el funcionario advirtió que Estados Unidos, sus aliados y algunos reclamantes del Mar de China Meridional rechazarían cualquier acción ilegal por parte del gobierno de Xi Jinping, que reclama casi todo este territorio como suyo. China, por su parte, considera la postura de Washington como una interferencia que podría amenazar la estabilidad regional. Estamos decididos a garantizar la libertad de navegación en el Mar de China Meridional, donde las acciones agresivas de Beijing amenazan el movimiento de más de $3 billones en comercio cada año. Los métodos de Estados Unidos para incitar a la división e instigar la confrontación son impopulares en todo el mundo y esto definitivamente no funcionará en la región de Asia y el Pacífico. A ustedes gracias por su sintonía. Tenemos más en France 24 y en france24.com.